Hola, buenos días a todos. Hoy estamos aquí nuevamente para una lectura bíblica de un nuevo capítulo de la Biblia. Hoy nos corresponde Juan 11. Disfrutando de este hermoso sol, del calor que nos da y bueno, vamos entonces a disponer este tiempo en manos del Señor para escuchar su palabra. Señor, Padre eterno y hermoso, te damos gracias Dios por este nuevo día. Gracias Señor por permitirnos este tiempo de poder disfrutar de tu compañía, de tu palabra, poderla escuchar Señor. Te pido Dios que dispongas nuestra mente, nuestro corazón. Límpianos Señor de toda maldad, perdona todas aquellas cosas que hemos hecho en contra de tu voluntad, Señor, y Dios que seas tú en control de este tiempo. Te encomendamos Señor cada palabra, cada sílaba, cada cosa que escuchemos, que salga de mi boca, Dios, que seas tú a través mío, Señor, y que seas tú usando tu palabra como tu gran promesa. Te damos gracias por todo lo que haces, harás y estás haciendo en nuestras vidas. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la lectura de Juan 11 e inicia con la muerte de Lázaro. Dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella
la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Aquí termina el capítulo 11 y es otro milagro que hace nuestro Señor Jesús en medio de los judíos. Y es algo muy hermoso que vemos aquí. Lo primero que vemos es que Jesús ya sabía cuál era el propósito de la muerte de Lázaro. Y lo hace manifiesto a sus discípulos. Y los discípulos no entienden. O sea, piensan que cuando dice Jesús
está dormido, lo piensan físicamente, pero era que ya había muerto físicamente y es algo muy hermoso porque Jesús nos muestra que todo tiene su tiempo y su propósito y las cosas suceden porque hay un propósito más grande, que en este caso dice que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces Jesús está enseñando, sigue mostrándose como el Hijo de Dios. Sin embargo, las personas muy pocas la quieren reconocer. Hay gente todavía de corazón duro, como los fariseos, que luchan con esto. Y algo que me encanta es que Jesús es muy humano, de todas formas, a pesar de Dios, porque se le arrugó su corazón, lloró por la muerte no tanto por la muerte de Lázaro, sino por ver el dolor que experimentaban las personas ante esta muerte. Jesús lloró. Sin embargo, se tomó su tiempo, fue a la tumba de Lázaro, hizo retirar la piedra y el hecho de cómo confronta a Marta cuando le pregunta, ¿no? Le dice, primero le afirma, tu hermano resucitará. Y Marta dice, ah, sí, es en el tiempo postrero, porque pues ella cree en la palabra y sabe que esto va a suceder. Y entonces, que resucitará. Entonces Jesús le confiesa y le dice una verdad. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí está predicando nuevamente las buenas nuevas de salvación. Y todo aquel que vive y cree en mí, todo es presente, dice, no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Es importante, o sea, Dios siempre nos pregunta realmente esto. ¿Creemos que Él es vida? ¿Creemos en Él? ¿Creemos que no moriremos eternamente si creemos en Él? ¿Crees esto? Y ella le contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ya con esto ya Marta también es salva, también tiene esa vida eterna. Y después viene Jesús cuando llora ante la tumba de Lázaro por ver el dolor de la demás gente. Y viene el milagro de la resurrección. Y aquí la sacó del estadio Jesús. O sea, inició con la conversión de el agua en vino. Después el ciego de nacimiento vio. Entonces, pero si hizo eso, ¿por qué no vino antes de que muriera Lázaro? Y la sacó del estadio al resucitar a Lázaro. Al decir, Lázaro, ven afuera. Y Lázaro resucita. Y entonces aquí el Señor nos muestra, en verdad, físicamente muestra, la gente que estuvo en ese momento vio que Jesús es la resurrección y es la vida, esa vida eterna. Y Él da vida a quien quiere, Él da vida a quien cree en Él. Y esto es lo que nos muestra en este capítulo. Y es tan fuerte para los grandes sacerdotes, para los fariseos, que en ese momento es cuando deciden que deben matar a Jesús. Y bueno, aquí sigue la historia. Y Jesús era la comidilla de los corredores, como se dice en la fiesta. Todos esperaban que Él apareciera. Todos. Muchos creyeron. Y va creciendo esos seguidores, van creciendo esos hijos de Dios. El número va creciendo porque creen en Él, creen que Él es la resurrección y la vida eterna. Es hermoso, ¿no? ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees que Él es resurrección y es vida eterna? Bueno, hermoso para reflexionar en el día de hoy. Que tengan un bendecido día y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Bendiciones para todos.